El 18 de octubre de 1954, a las 4 de la madrugada, el hospital del condado de Tulsa, Oklahoma, era un típico martes por la mañana cuando las enfermeras descubrieron el cuerpo de la quinta esposa de Nannie, John Smith, acostado en la cama. Las enfermeras se quedaron atónitas ya que habían estado realizando una serie de pruebas solo horas antes. Llamaron a la asistencia y encontraron que John estaba frío al tacto, su corazón había dejado de latir. Sus ojos estaban cerrados, pero sus labios estaban congelados en una sonrisa permanente. Era una escena que pronto se volvería demasiado familiar para el personal médico del hospital. A medida que los médicos y enfermeras se reunieron alrededor de la cama de John, la escena era una de caos y confusión. El zumbido de las máquinas, la corriente de aire estéril y el bullicio de la conversación de los empleados crearon un caleidoscopio de sonidos. El aire estaba denso con el olor a desinfectante y el leve olor a muerte. La habitación del hospital era un torbellino de actividad mientras el personal médico se apresuraba a entender qué había sucedido. El ambiente estéril habitual se había convertido en un torbellino de caos y desorden. Nannie II se sentó junto a la cama de John, sus ojos fijos en su cuerpo inerte mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su actitud habitualmente compuesta se había derrumbado ante una fachada frágil, pero debajo de ella, una verdad siniestra se escondía. Sus manos arrugadas agarraban un pañuelo de encaje mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, escapando una risa débil de sus labios. Las enfermeras intercambiaron miradas preocupadas, sintiendo que algo no estaba en orden con esta viuda afligida. Sus ojos brillaban con un destello de conocimiento. A medida que el personal se reunió alrededor de Nannie, notaron que algo parecía estar mal. Su risa era un susurro bajo y áspero que parecía contradecir la gravedad de la situación. Parecía casi feliz. Las enfermeras y médicos estaban confundidos, sin saber qué hacer con el comportamiento extraño de Nannie. No podían poner el dedo en la llaga, pero algo sobre Nannie no cuadraba. El personal del hospital no sabía que esto no sería la última vez que se encontrarían con el comportamiento extraño de Nannie. Antes de seguir adelante, haz clic en suscribir y la campana. Publicamos nuevos casos todos los días. Nuevos episodios, nuevas investigaciones, nuevos crímenes para desentrañar. Asegúrate de hacer clic en el botón de me gusta y únete a nuestra comunidad de entusiastas de crímenes verdaderos. Voy a llevarte de vuelta al comienzo de esta historia. Todo comenzó en una pequeña ciudad de Alabama, donde Nannie II nació en 1905. Nacida de Louisa y James F. Hazel, Nannie creció en una casa gobernada por su madre. Tenía una infancia complicada, marcada por el abuso y el descuido. Estas experiencias tempranas moldearon su visión del mundo y sentaron el escenario para una vida de engaño y violencia. A medida que nos adentramos en el oscuro pasado de Nannie, una pregunta permanece: ¿qué impulsó a esta mujer a cometer crímenes tan atroces? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos más notorios en la historia del true crime estadounidense, la historia de Nannie II, también conocida como la abuela Giggling o el asesino de corazones solitarios. Nannie II nació el 4 de noviembre de 1905, en Blue Mountain, Alabama, un pequeño pueblo que ahora forma parte de Anniston. En el momento de su nacimiento, era solo la segunda de 7 hijos de Louisa y James Hazel, una familia que más tarde sería marcada por la tragedia y el abuso. La infancia de Nannie estuvo marcada por la dureza y la violencia, con su padre, James, utilizando a menudo a sus hijas como mano de obra en la granja y negándoles la oportunidad de asistir a la escuela. Esta falta de educación tendría un impacto duradero en la vida de Nannie. A medida que Nannie crecía, comenzó a asumir más responsabilidades en la granja familiar, eventualmente convirtiéndose en la cuidadora principal después de la muerte de su madre. Sin embargo, la vida de Nannie no estuvo exenta de sus comodidades. Le encantaban leer revistas de romance y soñaba con una vida más feliz. A pesar de las dificultades, Nannie era una persona resuelta y determinada, capaz de valerse por sí misma en un mundo difícil. Finalmente, tomó el control de la granja familiar, un testimonio de su fuerza y resiliencia. Pero debajo de la superficie, la salud mental de Nannie comenzó a desgarrarse, influenciada por un evento traumático que ocurrió cuando tenía 7 años. El incidente, que involucró un viaje en tren y una lesión en la cabeza, dejaría a Nannie con dolores de cabeza severos, pérdidas de conciencia y depresión durante muchos años. A pesar de esto,
el encanto y la astucia de Nannie ganaron a muchas personas, convirtiéndola en una figura agradable y relatable en su comunidad. De muchas maneras, la compleja personalidad de Nannie era un paradoja. Por un lado, era capaz de gran crueldad y cálculo, pero por otro, también era una persona vulnerable y perturbada. Sus relaciones con los demás eran a menudo transaccionales, con Nannie utilizando sus encantos para obtener lo que quería. Esta dinámica se repetiría una y otra vez en su vida. A medida que pasaban los años, las relaciones de Nannie se volvieron cada vez más tensas, especialmente con sus familiares. Sus hermanas y hermano finalmente se volvieron en su contra, citando su comportamiento abusivo y su naturaleza controladora. El matrimonio de Nannie con su quinto esposo, un hombre llamado John Wheeler, resultaría ser el golpe final. Después de su muerte en un hospital en Tulsa, Oklahoma, Nannie haría una confesión que sorprendería al país y dejaría a los investigadores sin aliento. ¿Pero qué impulsó a Nannie a este punto, y qué eventos llevaron a este momento de revelación? Era un día caluroso de verano a finales de agosto de 1954 en el corazón de Oklahoma rural. El sol golpeaba con fuerza sobre el pequeño hospital donde Charlie Braggs, el quinto marido de Nannie, yacía muriendo de una afección estomacal. El aire estaba denso de calor y humedad, un contraste a la fría calculadora que estaba gestándose en la mente de Nannie II, quien sentada a su lado, una sonrisa serena se había grabado en su rostro. Los árboles que rodeaban el hospital se balanceaban suavemente en el viento, indiferentes a la oscuridad que estaba a punto de desplegarse. Un débil aroma de antiséptico flotaba en el aire, mezclándose con el débil olor a carne putrefacta que pronto se convertiría en demasiado familiar para los habitantes de Tulsa. A medida que pasaban los minutos, las manos de Nannie se cerraban alrededor de las de su esposo, sus dedos apretando con fuerza mientras la vida lentamente se desvanecía de su cuerpo. Los eventos que llevaron a este día fatídico fueron la culminación de años de manipulación calculada y astucia. Nannie había estado casada 5 veces, cada esposo con un destino similar, una enfermedad misteriosa o un accidente repentino, con Nannie siempre emergiendo como la viuda afligida, sus lágrimas y su dolor tan convincentes como falsos. Su vida temprana había estado marcada por trauma y abuso, obligada a trabajar en la granja familiar desde una edad temprana, y el rechazo de su padre a permitirle asistir a la escuela o usar maquillaje, llevando a su aislamiento y desesperación. A medida que crecía, la deseo de Nannie por el romance y el amor solo se intensificó, y comenzó a cazar a hombres que se encargaran de ella, proporcionándole la estabilidad y la seguridad que anhelaba. Su obsesión con la columna de corazones solitarios era un compañero constante, un recordatorio de que no pararía hasta encontrar el amor que tanto desesperadamente buscaba. A las 10 de la mañana, la vida de Charlie se desvaneció, y los ojos de Nannie permanecieron fijos en su rostro, su expresión inescrutable. El personal del hospital se movía a su alrededor, indiferentes al hecho de que estaban en presencia de una asesina en serie. Las manos de Nannie aún se cerraban alrededor de las de Charlie, sus dedos ahora fríos y sin vida, sus ojos brillando con una intensidad calculadora. El sonido de las máquinas que pitaban en el fondo, el débil zumbido del aire acondicionado del hospital, eran los únicos sonidos que rompían el silencio mientras el cerebro de Nannie trabajaba a toda velocidad, planeando su próximo movimiento. Y entonces, en un instante, todo terminó, el cuerpo de Charlie estaba quieto y sin vida, las manos de Nannie lentamente soltando su presa, su rostro finalmente revelando un atisbo de alivio y satisfacción. El detalle más chocante de este crimen se revelaría más tarde, en los meses y años que siguieron, mientras los investigadores iban reuniendo la evidencia y los oscuros secretos de Nannie finalmente estaban a la vista. Pero por ahora, la habitación del hospital estaba bañada en un silencio extraño, el único sonido el suave zumbido de las máquinas, mientras los ojos de Nannie parecían brillar con una intensidad conocedora, sus pensamientos ya volando hacia su próximo víctima. El reloj seguía avanzando, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en esta historia retorcida de amor, muerte y engaño. Y mientras el personal del hospital se movía con sus rutinas, indiferentes a la oscuridad que se escondía en su medio, un escalofrío recorrió la espalda de aquellos que conocían a Nannie II, porque sabían que habían presenciado algo verdaderamente malvado. La primera respuesta de la policía fue al asesinato de Nannie's quinto marido, quien murió en un pequeño hospital en Tulsa, Oklahoma en octubre de 1954.
El esposo había estado enfermo durante varias semanas, y inicialmente, su muerte se consideró causas naturales. Sin embargo, Nannie's esposo tenía una póliza de seguro de vida, y cuando ella recogió el pago, esto levantó la sospecha entre el personal del hospital y la policía. Comenzaron a investigar la muerte del esposo, buscando signos de mala conducta. Inicialmente, la policía pensó que podría ser un caso de fraude de seguro. La pieza clave de evidencia que cambió todo fue una carta sospechosa que Nannie envió a un periódico, afirmando que era un viudo solitario que buscaba un amigo de correspondencia. Ella había estado respondiendo a anuncios de corazones solitarios, haciéndose pasar por un hombre. Esta carta llevó a la policía a investigar su antecedente y descubrir un patrón de comportamiento sospechoso. Nannie había casado y perdido varios maridos a lo largo de los años, con algunos muriendo bajo circunstancias misteriosas. A medida que la policía excavaba más a fondo, comenzaron a sospechar que Nannie era responsable de estas muertes. Los principales sospechosos en el caso eran los hijos de Nannie y un hombre local que había sido conocido por tener un rencor contra ella. Sin embargo, a medida que la policía investigó más a fondo, encontraron que ambos sospechosos tenían álibis sólidos para el momento de los supuestos asesinatos. Otro sospechoso era un amigo de la familia que había estado actuando de manera extraña alrededor de Nannie, pero también tenía un alibi sólido. A medida que la policía continuó investigando, comenzaron a enfocarse en Nannie como la principal sospechosa. Ella tenía una historia de manipular a la gente y tenía un claro motivo para los asesinatos. El cebo rojo en el caso fue una mujer local que había sido acusada de estar involucrada en los asesinatos, basada en una pista de una supuesta fuente confiable. La mujer fue interrogada por la policía durante varios meses, pero finalmente, no encontraron evidencia que la vinculara a los crímenes. Esto desperdició varios meses de tiempo y recursos de investigación, ya que la policía estaba distraída del verdadero sospechoso. La mujer fue más tarde liberada de cualquier responsabilidad, y Nannie finalmente fue llevada a declarar. Resultó que la fuente confiable había sido un miembro de la familia descontento que estaba tratando de desviar la atención de Nannie. Es un giro que nadie predijo, pero es una parte crucial de la historia de Nannie 2 que arroja luz sobre sus motivaciones y comportamiento. Su padre era un hombre abusivo que obligó a sus hijas a trabajar en la granja familiar, les prohibió asistir a la escuela y ni siquiera creyó que había violado a Nannie múltiples veces durante su infancia. Este evento traumático dejó a Nannie con dolores de cabeza severos, pérdidas de conciencia y depresión, que eventualmente atribuyó a un accidente de tren que ocurrió cuando ella solo tenía 7 años. Pero lo que es aún más devastador es que el abuso de su padre no solo moldeó su infancia sino que también alimentó su deseo de amor y atención que buscó a través de múltiples matrimonios y relaciones románticas. El comportamiento controlador de su padre y su negación de creerla puede haber encendido una necesidad profunda de venganza en Nannie, poniéndola en una senda de destrucción que finalmente reclamaría la vida de 11 personas. La revelación de que el padre de Nannie era un violador y un abusador tiene implicaciones significativas para nuestra comprensión de sus acciones. Hace preguntas sobre si Nannie era una maestra que planificó cuidadosamente sus asesinatos o si simplemente era un producto de su entorno, impulsada por una desesperada necesidad de amor y aceptación. Sus múltiples matrimonios y relaciones románticas casi siempre fueron cortas y a menudo tumultuosas, y es probable que su deseo de amor y atención estuviera impulsado por un miedo profundo al abandono y rechazo. El comportamiento de Nannie también estuvo marcado por una falta de empatía y un completo desprecio por la vida humana, lo que sugiere que estaba luchando con algunas muy profundas problemas psicológicos. El hecho de que fuera capaz de esconder sus secretos más oscuros durante tanto tiempo es un testimonio de su astucia y naturaleza manipuladora. En 1954, Nannie 2 finalmente fue llevada a la justicia, y confesó los asesinatos de 11 personas. Fue arrestada y acusada de los asesinatos de su quinto esposo, así como la muerte de sus 2 nietos que habían muerto bajo circunstancias sospechosas. El juicio de Nannie